Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta clase de electrodinámica. Hoy día, bueno, como ustedes habrán visto, no vamos a ver lo que es el desarrollo multipolar. Y entonces, supongo que habrán estudiado el video, ¿no? Estábamos con usted, señor, ¿cómo era? No me olvidé. Andrés Yo, era, ¿no? Andrés, Andrés, cuénteme, ¿qué es la aproximación o la expansión multipolar o la aproximación multipolar? se la utilizaba cuando teníamos una distribución de carga, pero cuando el vector R, como se muestra en el gráfico, lo podremos considerar mucho mayor al radio de donde se puede considerar está ubicada la distribución de cargas. Entonces ahí podemos aproximar justamente el denominador del potencial. Ya, Y ahí pues se utiliza una expansión. ok, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la expansión eh, binomial, ¿no? En esta primera aproximación. Cuénteme usted, Raquel, ¿qué puede ampliar a eso, primeramente? Bueno, aparte de que esto se utiliza para cuando el punto en el que calculamos el campo está muy lejos del cuerpo, em, se puede utilizar especialmente cuando la carga total parece ser cero, por ejemplo, cuando hay una distribución de carga superficial que depende del coseno de teta. El potencial tiene varios términos. El primer término es el monopolar, el dipolar y después sigue el término cuadrupolar. Por ejemplo, cuando la carga total es cero, el término monopolar no existe y se puede usar la aproximación dipolar del potencial. Ya, ok. A ver, vuélveme a explicar esa primera parte que me dijo del coseno del ángulo para que no le entendí bien. ¿A qué se refería? Eh, Como en el ejercicio que tuvimos que subir el lunes, si integrábamos la densidad de carga, esta se hacía ser en una aproximación monopolar. Y bueno, ya sabiendo esto, se puede obtener el campo que generaba esa distribución con una aproximación dipolar. Y de hecho, la distribución de las cargas por el coseno del ángulo sí nos dejan ver claramente que es un dipolo. Ok, bueno, eh, sigamos, ¿no? Brandon, eh, ¿qué es un dipolo? ¿Qué características tiene? ¿Qué ejemplos me podría dar de dipolos? Si es que se le ocurre alguno. Disculpe, profe, perdón, no le pude escuchar bien la pregunta, se entrecortó un poco. Eh, ¿Qué es un dipolo eléctrico? ¿Qué características tiene? ya. En un dipolo lo que tenemos es dos cargas, una positiva y negativa de la misma magnitud, separados de una distancia d, como se muestra justo en la imagen. Eso sería un dipolo físico, el más sencillo de todos. Las propiedades que estos tienen son que su campo eléctrico decrecía con el cubo de la distancia. Mientras más nos aproximemos, mientras más sea lejano. Estas líneas de campo se cierran en sí. Se cierran van de la carga positiva a la negativa y se cierran. Ya no es un campo divergente como en el caso de una carga puntual. Ya, Y ahora, por ejemplo, si vamos a, a establecer algo así, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos algo así. Ahí digo, esta tiene, por ejemplo, una carga Q y esta tiene una carga 2Q, ¿ya? Y ambos están separados una distancia D, ¿sí? Eso es un dipolo. eh, creo, ah, un dipolo
Ideal creo que no, porque tienen diferente carga o- de magnitud. Ya. Un dipolo ideal no. Pero tiene componente dipolar, digamos, el arreglo que nosotros vemos allí. En este caso, no, porque ambas son en sí tienen el mismo signo de carga. Entonces, Ya, entonces no. Ok, ujú, Brandon, no. muchas gracias. Camila, Sí, profe. la misma pregunta. ¿Ese es un dipolo? Es decir, ¿tiene ese arreglo de cargas? ¿Tiene una componente dipolar en la aproximación lejana? Bueno, en la aproximación lejana podríamos considerarlo como un, o sea, una aproximación lejana sí podríamos considerarlo como un dipolo Ya, sí. por ¿Y la por qué sí? distribución de cargas, ¿Por qué sí? porque ahí podríamos considerarlo del dipolo ideal que la distancia entre ellas va a disminuir, pero la carga va a mantenerse, entonces podríamos utilizar la aproximación para sacar de ahí campo eléctrico. Ya podríamos hacer la aproximación bipolar, me dijo, para calcular el campo eléctrico. Eh, ok, ¿quién me explica, quién me justifica este hecho? Es decir, este dipolo naturalmente que no se parece a un dipolo que tenga dos cargas, ¿no? Es decir, no se parece a esto, ¿no? En el cual tenemos dos cargas iguales y opuestas. Por ejemplo, digámosle, y ¿no es cierto? Más Q y menos Q, separados igual de una distancia D. Aquí, bueno, aquí es el típico dipolo, ¿no es cierto? Que se suele escribir, ¿ya? Ahora, el de la derecha es un dipolo eléctrico, sí, es el que se conoce, ¿no? Como el dipolo físico, digamos, ¿sí? Y es el más cercano o bueno, en este caso, este dipolo, la única componente que existe de la aproximación es la dipolar, y por eso es el ideal, ¿no? Pero este de acá, sí, lo que, lo que hemos hecho, por ejemplo, si pongámosle así, ¿no? Para que se vea. Pongamos que esta le cambiamos, esta carga de aquí le cambiamos por 3Q. Entonces lo único que hemos hecho aquí es sumar dos cargas a cada una, ¿no? Le sumamos dos cargas aquí, le sumamos dos cargas acá, ya ya nos convertimos en este. ¿Sí? Entonces, naturalmente que al sumarle dos cargas a cada lado, le estoy sumando cuatro cargas en total, ya no es, la carga neta ya no es cero. Entonces la pregunta, ¿no? Para cualquiera que me pueda responder, ¿tiene esto, visto desde lejos, una componente dipolar? Es decir, ¿eso se comporta como un dipolo? ¿Quién puede explicar? Porque naturalmente las dos cargas no son iguales y opuestas, ¿sí? De hecho, las dos cargas tienen el mismo signo. Pero es un dipolo, es decir, se comporta como un dipolo, tiene una componente dipolar. Eh, Perdón. ¿Qué dijo Daniel? No le pude entender, solo le oí algo. Eh, bueno, va a tener una componente dipolar, pero no va a ser muy influyente. O sea, la componente que va más a influir en una aproximación lejana va a ser la aproximación monopolar, a pesar de que sí puede que tenga una componente dipolar. Ya, ok, entonces la aproximación, ¿no es cierto?, que va a dominar es la monopolar, porque la carga es diferente de cero, pero tiene una componente dipolar. ¿Qué dicen el resto? Profe, o sea, bueno,
lo que recuerdo de Electro, bueno, para que sea un dipolo así de por sí estrictamente, ¿no? Como ya dijo, es ser cargas opuestas, ¿no? Pero yo creo que sí se comportaría como un dipolo en el sentido de que, a pesar de que la carga positiva pequeña, digamos, eh, mm, iría con dirección de a la carga más positiva, que sería 3Q en este caso, entonces tendría un comportamiento dipolar. Ya, ¿no? Entonces, el hecho de tener una asimetría, sí, es decir, unas cargas que no son simétricas, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que yo digo, pongo mi origen, voy a hacerle con verde, ¿no? Pongo mi origen aquí, por ejemplo, ya justo en el punto medio, ¿no? Ahí en este punto medio está mi origen, pues hay una asimetría, ¿no? Entonces, naturalmente, cuando calculo la parte dipolar, ¿sí? Tiene un comportamiento semejante a este, ¿no? Por eso quería poner las dos cargas, ¿no? Entonces, si sumo dos cargas de aquí, sumo dos cargas acá, ¿no es cierto? A cada uno de estos centros de carga, sigue teniendo el mismo comportamiento, ¿no? Es decir, sigue habiendo una cantidad de carga aquí, una diferente cantidad de carga acá, que están separadas una distancia d. Entonces, esto tiene un comportamiento dipolar, ¿sí? Pero como dijo su compañero Daniel, el monopolo es el que va a dominar. Entonces, desde lejos voy a ver una carga total de 4Q, ¿sí? Pero si le grafico el campo, ¿no es cierto? En la lejanía, digamos que este es el cuerpo, ¿sí? Yo no voy a ver, ¿no es cierto?, solamente un cuerpo que tiene carga 4Q con una componente radial, sino que en realidad voy a tener a la componente radial del campo que decrece con el cuadrado, se va a sumar, ¿no es cierto?, una componente, hagámosle con otro color, café, por ejemplo, ¿sí? Se va a sumar esta componente, ¿sí? Si bien entonces la intensidad del campo magnético en verde, digamos que es la radial, ¿no? La típica de la carga puntual, va a ser la dominante, va a sumarse un campo así, ¿sí? Y posiblemente tenga una componente cuadrupolar y octopolar y así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy en esta aproximación, ¿sí? Si yo considero, por ejemplo, si hago, ¿no es cierto?, toda la sumatoria, ¿qué pasa? Si hago toda la sumatoria, ¿sí? Entonces, cojo todos los términos que tengo aquí de esta aproximación, esta serie infinita, ¿sí? De la aproximación, ¿no es cierto?, binomial o de la aproximación eh, en serie de Taylor de esta función, ¿sí? Hasta el infinito, me va a dar el valor exacto, ¿sí? Entonces, ¿no? Si yo podría calcular todos los términos del el monopolar, el dipolar, el cuadrupolar, el octopolar y así todos los términos de orden superior, voy a encontrar el potencial exacto, porque esta serie, si la carga está localizada en una zona del espacio, esta serie tiene que ser convergente. ¿Ya? Esta serie tiene que converger necesariamente, ¿no? Porque proviene de esta cantidad, ¿sí? Que es convergente para todos los puntos que están aquí. Ya toda esta sumatoria va a ser convergente, ¿no? Entonces, necesariamente esa sumatoria va a ser convergente, ¿ya? ¿Sí? Y lo primerito que quiero que se saquen de la cabeza, que un dipolo solamente es esto. Sí, que un dipolo debe tener dos cargas iguales y opuestas o que la carga neta tiene que ser cero. Eso, el ideal sí, sí, es decir, sí, ¿no es cierto? Digo, quiero representar, ¿dónde está? Quiero representar el campo exacto, ¿ya? Solamente como un dipolo, esto es lo que yo debería tener. Entonces, cuando hago la aproximación multipolar de esto en la aproximación lejana, el campo que estoy calculando es el exacto. Sí, obviamente en la aproximación cercana no. Pero si este dipolo, digamos, se hace un dipolo ideal, es decir, la distancia se hace infinitamente pequeña, ¿sí? Y esta distancia se hace infinitamente pequeña, entonces, ¿no es cierto? Aquí yo tengo que este campo en todo el espacio es el exacto, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿no? Cuando yo tengo un dipolo puntual ideal, el campo exacto solo tiene componente dipolar. Entonces, eso es el ideal, ¿no es cierto? Pero no es el único caso, ¿sí? Entonces,
cuando hablo de componentes dipolares del campo, quiere decir que existen obviamente otras componentes, ¿no? Puede existir la monopolar, puede existir la cuadrupolar, pero también existe la dipolar. Y eso quiere decir que el campo eléctrico viene representado por una superposición de todo un grupo de campos. El campo típico de una carga puntual, ¿sí? Superpuesto al campo típico de una carga dipolar, superpuesto, ¿no es cierto? Si la componente cuadrupolar de esto también existe, superpuesto a la componente cuadrupolar y así superpuesto a todas. Entonces, ¿no? En la aproximación lejana, obviamente la que va a dominar es la intensidad de campo eléctrico de la carga puntual, en este caso. ¿Sí? Y esa va a ser la dominante, ¿no? Entonces, pero también va a haber una superposición de este campo de aquí. Entonces, el campo en realidad va a ser casi radial y se curva un poquito, ¿no? Sí, ya no es exactamente radial, como en el caso ideal. ¿Sí? Eso primero, ¿no? Entonces, bueno, preguntas de esto. ¿Qué más tenemos acá? ¿Sí? Vamos con alguien más. Vamos con este. ¿Qué significa este término? ¿Qué significa este término de la aproximación multipolar, dipolar en este caso, cuando tenemos un dipolo eléctrico ideal? ¿Qué significa este término y qué significa este? ¿Cómo le entienden a estos dos términos? Significaba que, bueno, que sabíamos que la divergencia en este caso iba a ser cero en todo punto del espacio, pero ese término nos dice que, excepto en el origen, va a ser diferente de cero. Ya bien. ¿Y por qué en el origen es diferente de cero? Porque no sé si está bien, pero tal vez tendría congruencia, porque si fuese cero sería como no tener dipolo o carga, entonces creo que tendría sentido que fuera diferente en cero. Ya, ¿no es cierto? Es decir, si, sí, está bien. Si las dos cargas, ¿sí? Realmente, si la positiva y la negativa estarían superpuestas exactamente, ¿no es cierto? Aquí está la positiva y también está la negativa, sería como no tener carga, ¿no? El equivalente de esto, sí, el equivalente de esto sería como tener carga cero, ¿sí? Y entonces, ¿no? En el límite que estamos diciendo, nosotros tenemos dos cargas que son infinitamente grandes, pero están infinitamente cerca, ¿sí? Y eso en el límite cuando la distancia tiende a cero y la carga tiende al infinito, ¿ya? Entonces, a este dipolo, ¿no es cierto? Que tiene una carga más y una carga menos, ¿ya? Están separadas una distancia de, le voy acercando, ¿no? Le voy acercando, acercando, acercando a estas dos cargas y para que el valor del dipolo no cambie, les voy aumentando el valor de las cargas. Entonces, en algún punto voy a llegar a esto, ¿sí? Las dos cargas superpuestas, pero ligeramente separadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una, una forma de representar, podríamos decir, ¿no es cierto? Aquí tengo la carga positiva, por ejemplo, acá ligeramente, ¿no es cierto? Tengo una esfera con carga negativa, con un centro ligeramente desplazado, ¿sí? Y entonces, ¿no? Aquí las dos esferas, digamos que representan las dos cargas puntuales, no están completamente superpuestas, están ligeramente separadas, ¿sí? Y esto más o menos sería lo mismo, ¿no? Excepto que el tamaño de estas esferas, ¿sí? El radio de estas esferas tiende a cero, ¿sí? Radio que se acerca a cero. Entonces, esto puntual no existe, ¿no? Es decir, realmente el dipolo eléctrico puntual no va a existir, ¿ya? Porque requiere muchas cosas, ¿no? Que tenga cargas puntuales, que estén infinitamente cerca, pero infinitamente, con una carga infinita igualmente grande, ¿no? Entonces, esto no va a existir, ¿ya? Pero es una buena representación mental de lo que se aproxima, por ejemplo, para cargas reales, por decirles, ¿no? Cuando tengo un átomo, ¿sí? Entonces tengo un núcleo aquí, supongamos un hidrógeno, ¿no? Para que sea cero, ¿ya? Entonces un núcleo aquí y un electrón acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Un dipolo. Ideal, de hecho, porque este tiene carga más Q, ¿no es cierto? Más E y este tiene carga menos E. Y este dipolo ideal, ¿no es cierto? Como este electrón está girando, básicamente lo que yo voy a tener, si en el análogo, por ejemplo,
¿sí? En el análogo es un dipolo que está girando con una cierta frecuencia, ¿ya? Y ese puede ser mi representación del átomo para un caso particular, ¿sí? Un dipolo girante, ¿ya? Esa es mi representación del átomo, por ejemplo, para ver la interacción, ¿no es cierto?, con la luz, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este tipo de ideas, ¿no es cierto?, de modelos sirven, ¿ya? Pero eso no se pierde, por ejemplo, si yo digo, tengo un núcleo, ¿no es cierto?, que tiene una carga, por ejemplo, digamos que sea el carbono, ¿cierto? Creo que es más 6 el carbono, ¿verdad? Y el carbono, digamos, le he dejado solo con un electrón, ¿sí? Aquí naturalmente que la carga total es diferente de cero, pero sigue habiendo un dipolo, ¿sí? Y sigue existiendo esta representación. Claro que aquí está superpuesto, ¿no es cierto? La carga neta, esto es 5, por ejemplo, ¿ya? Y sigue siendo la componente monopolar la más importante, pero sigue habiendo un dipolo, ¿sí? Entonces, ¿no? Lo primerito es que un dipolo va a existir mientras, matemáticamente, ¿no? Mientras, pongamos acá, ¿sí? Un dipolo va a existir mientras esta sumatoria, ¿sí? Sea diferente o esta integral exista, sea diferente de cero. ¿Ya? Y aquí simplemente tenemos, ¿no? Si esta integral le ponemos en una representación de cargas puntuales, ¿no? Tenemos simplemente algo así, ¿no? Entonces digo, el dipolo existe siempre y cuando que yo tenga una sumatoria de cargas que se encuentren en una posición yésima. Y mientras esta sumatoria sea diferente de cero, el dipolo existe. ¿Ya? Y esto de aquí viene representado por una componente dipolar. Está un poco lento, no sé qué le pasa a esto. Eh, sí, ¿está claro? Entonces, mientras esta sumatoria exista, existe el dipolo. Preguntas de esta primera parte. Sí, profe, yo tengo una pregunta. No me queda tan claro cuando, es decir, dónde poner el sistema de referencia para que podamos hablar del origen. Ya, bueno, sí, a eso vamos. Justamente hay un ejercicio hoy día que vamos a hacer de eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, usualmente, ¿no? Hay que tratar de utilizar un sistema, bueno, algo de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, digo, yo voy a representar a un cuerpo, ¿sí? Pues yo tengo un cierto cuerpo por aquí, ¿no es cierto? Y lo voy a representar como un punto, ¿ya? Entonces, ¿no? Si tengo un cuerpo así y lo voy a representar como un punto, ay, perdón. ¿Sí? Simplemente lo que yo digo es, voy a poner como punto característico que representa este cuerpo, por ejemplo, la densidad de masa. Entonces digo, el cuerpo viene representado por un punto así, ¿no es cierto? Y en este punto supongo que está toda la masa del cuerpo que en la realidad está distribuido aquí. Ya, entonces, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, de la mecánica, si tengo un cuerpo aquí, sí, no lo puedo representar como una masa puntual acá. Sí, no lo puedo representar, ¿no? La transmisión está como lenta, ¿ya? No lo puedo representar como una masa puntual aquí. Sí, obviamente lo voy a representar en un punto característico que es usualmente el centro de masa. Asimismo es acá, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, tengo un cuerpo aquí, ¿sí? Entonces, en algún punto de la vecindad del cuerpo, es decir, en algún punto, digamos que si hago el borde del cuerpo es así, ¿no? En alguno de estos puntos va a estar representado este cuerpo como una cosa puntual. Y seguramente, ¿no es cierto?, va a ir cerca del centro de masa, posiblemente, o del centro de carga. Usualmente se trata del centro de masa, ¿no? Porque como es movimiento, el centro de masa es el que se mueve con velocidad constante cuando el cuerpo, por ejemplo, está libre, ¿no es cierto? Y solamente tomo la interacción interna entre las dos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si el punto que voy a utilizar es el centro de masa, en algún punto a lo largo de esta línea, ¿no es cierto?, cerca de el más pesado, que es este, por ejemplo, por aquí, ahí debería yo representarle mi cuerpo. Y usualmente ahí es donde yo pongo mi sistema de referencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe.
Y otra pregunta, en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, en estos sistemas, lo que, si entendí bien, lo que va a caracterizar al sistema es que la componente dipolar va a ser la que a ser más importante. Bueno, no, en este caso sí, es decir, cuando la carga neta es cero, sí, aquí la componente más importante va a ser la dipolar, porque el primer término es el cero, ¿no? Porque la suma de la carga es cero, pero acá no, como dijo su compañero, acá, por ejemplo, la más importante va a ser la monopolar, es decir, desde lejos a esto le voy a ver como una carga puntual con carga 4Q. Sí, pero también voy a verle una variación, una modificación, ¿no? De la carga puntual, sí, del campo típico de una carga puntual que es radial, porque la componente dipolar existe y es la segunda en importancia, sí. Y entonces, ¿no? Si estoy muy lejos, posiblemente la dipolar sea tan pequeña que casi no lo noto. Pero si estoy medianamente, ¿no es cierto? No tan lejos, en algún punto la dipolar va a ser o puede ser importante, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? Si decimos voy a utilizar solamente la primera aproximación, aquí solamente utilizo la monopolar. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo digo, esta representa alguna molécula que interacciona con otra cosa, ¿no? Pues hago el cálculo monopolar, sí, y en mi teoría no coincide con mi experimento. Entonces yo sé que el cálculo monopolar es una aproximación, entonces, ¿qué es lo lógico que yo podría hacer, ¿no es cierto? Tomar la siguiente término. Entonces digo, este cuerpo interacciona con tal cuerpo, ¿no es cierto? Voy a considerar un término más de la aproximación. Entonces voy a considerar el dipolar. Sí, y entonces más o menos, por ejemplo, sería como decir esto, ¿no? Voy a decir, voy a calcular E a la X, ¿ya? Y voy a coger, por ejemplo, el primer término, sí, E a la X1. Entonces, ¿no es cierto? Digo, esto funciona cuando X es pequeño, entonces digo, E a la 0.5, sí, es igual a 1. Eso es una mala aproximación, ¿ya? Si hago un cálculo con eso va a salir mal, ¿ya? Pero digo, ¿no es cierto? Entonces, como no quiero calcular exacto, voy a calcular el siguiente. Ya, entonces de a la 0.5 voy a aproximarle ahora entonces 1 más 0.5. ¿Sí? ¿Cuánto es de a la 0.5? ¿Ven por ahí? 1.6487. Ya, 1.64, ese es el valor real, ya, 1.6480. Ya, entonces fíjense, con una aproximación cero, ¿no es cierto? Solo tomando el primer orden, estoy muy lejos, no estoy con un error del 60%, pero si ya le tomo el segundo, ya me aproximo. Si le tomo el tercero, ¿no es cierto? Ya, sí, ya llego ¿cuánto es esto? 0.625, por ejemplo. Entonces, ya tomando tres órdenes, ya reduje el error de lo que tomando solo este estaba del 60%, ¿no es cierto? Tomando los dos, ya estoy del 10%, tomando los tres, ya estoy en el menos del, no sé cuánto por ciento, ¿no? Pero ya estoy poco, sí, menos del 1% creo que sea. Y entonces esto es lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo truncarle de acuerdo a mi necesidad, le puedo truncar aquí, ¿sí? Lo mismo es acá, ¿no? Entonces, en algunos casos, esta aproximación con dos términos, por ejemplo, supongamos que en mi serie de Taylor este término ya se hace cero por A o B cosas, ya, porque la derivada es cero, ¿no es cierto? Entonces ya la aproximación se vuelve exacta si cojo un cierto número de términos. Es exactamente lo mismo. Sí, entonces aquí es lo mismo, ¿no? Puedo tomar el monopolar, es decir, solamente sumar las cargas y decir este es mi campo. Y en algunos casos va a ser bueno y en otros casos no. ¿Ya? Y usualmente tenemos este comportamiento, ¿no? Monopolar, dipolar, cuadrupolar, cada vez se hace más pequeño cuando estoy en la aproximación lejana porque este término es chiquito. Entonces, eso es lo que viene acá, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuando decimos R' es sobre R es X y R' es mucho menor que R, sí, entonces esto de aquí viene a ser mi 0.5 que decíamos que es mucho menor que 1. Y entonces ahí es lo que aproximo por esta cosa y ahí llego a los diferentes términos que yo les he puesto nada más los dos primeros. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Preguntas? Profe, yo tenía una pregunta. Dígame.
Cuando solo estamos tomando la aproximación monopolar, es como que le estamos viendo a la carga como que está concentrada en un solo punto. ¿Sí? Entonces, si es que le estamos tomando, si es que solo tomamos en cuenta la aproximación dipolar, estamos viendo como si fuera toda la carga un dipolo ideal. Sí. Sí, pero por ejemplo, usted dice, ¿no? Si el monopolo existe, es decir, si la sumatoria de cargas existe, ¿ya? Sí, entonces no puedo despreciar la monopolar. Sí, entonces naturalmente, ¿no? Yo debería decir, el potencial eléctrico es el potencial monopolar más el potencial dipolar. ¿Sí? Entonces, cuando la monopolar es cero, sí, entonces, ¿no es cierto? Cuando la monopolar es cero, obviamente ahí que yo puedo decir, el monopolar le desprecio porque es cero, ¿sí? Y me quedo con la aproximación dipolar, ¿ya? Pero usualmente, ¿no es cierto? Siempre tengo que tomarle la primera aproximación diferente de cero, cualquiera que ésta sea, sí, como mínimo, y obviamente si quiero mejorar las demás, ¿no es cierto? La segunda, la tercera, la cuarta, lo que sea, diferente de cero, ¿ya? Entonces la primera que existe es la que se toma usualmente, ¿ya? Pero por ejemplo, hay un artículo que recién estaba, que estudiamos hace un par de semestres, que básicamente era la modelización de las moléculas de agua. Entonces, ¿no? ¿Cómo es que el agua se comporta en fase líquida? Pues, ¿qué es lo que hacían allí? Por ejemplo, si ustedes tienen esto, dice mi molécula de agua, si lo represento como un monopolo, es cero. Sí, porque la carga es neutra, ¿no? La materia es neutra, ¿ya? Si lo represento como un dipolo, esto me va a dar algo así. Pero cuando hago los cálculos de la interacción de las moléculas de agua, el dipolo no me sirve. Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar el siguiente término, ¿no? Entonces, al dipolo, ¿sí? Que es el primero no nulo, le sumo el término cuadrupolar, ¿ya? Entonces digo, mi molécula de agua, el comportamiento lo voy a representar por los dos, estos de aquí. Entonces el dipolar y el cuadrupolar, y hago mis cálculos. ¿Por qué esto es importante? Sí, porque si hago el cálculo completo de la molécula, por ejemplo, el costo computacional de coger, por decirle, 100.000 moléculas, se simplifica. Sí, se simplifica en la aproximación multipolar en vez de coger la aproximación exacta y coger, ¿no es cierto?, las 100.000 moléculas que representaría 300.000 cargas interactuando entre sí. Entonces, tiene sus usos, ¿no? Y sus ventajas, ¿ya? Pero siempre yo voy a, por ejemplo, a considerar el primero no nulo, mínimo, como le digo, y de ahí los siguientes si es que necesito mejorar mi aproximación. ¿Ok? Entonces, ¿no? Empecemos, ya que está escrito aquí, empecemos con esto. Ya, bueno, no vamos a empezar por donde quería empezar. Empecemos con el... Bueno, empecemos por aquí, ya que parece más. Sí, entonces, ¿no? Ya que están estos dos ejercicios planteados, vamos a trabajar en estos dos. ¿Ya? Vamos a trabajar en estos dos y vamos a calcular las primeras componentes. Sí. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Y van a coger, por ejemplo, dos orígenes. ¿Sí? Van a escoger el origen, por ejemplo, que les voy a graficar aquí en color azul. Ya un origen que se encuentre en esta carga. ¿Ya? Y van a coger un origen, por ejemplo, la del color verde. ¿Ya? Y un origen que se encuentre, en la mitad. ¿No? ¿Ya? Entonces, van a tomar dos orígenes, ¿sí? En ambos casos, ¿no? Toman el origen aquí, ¿ya? Y el origen en el punto medio, ¿no? Y entonces, tomando esos dos orígenes, ¿sí? Van a calcular al menos el término monopolar y el dipolar, que es el que me interesa ahorita, ¿ya? Entonces,
Trabajen, por favor. Necesito, ¿no es cierto?, el término monopolar. Bueno, el monopolar es fácil, ¿no? Sí, carga total. ¿Sí? Sí, vamos a interpretarle, ¿no? Término monopolar, ¿no? Para que le vean. Término monopolar, simplemente la integral de la densidad de carga, ¿no? Tal como se ve aquí. ¿Sí? Y término dipolar, la integral de la densidad de carga por la posición. ¿Ok? Entonces vamos a ir interpretando eso, ¿no? Monopolar, integral de la densidad de carga. ¿Ya? Eso quiere decir, para cargas puntuales, sumatoria de las cargas puntuales. ¿Ya? Y en este caso, 4Q minúscula. Y en el otro caso, sí, y en el otro caso, ¿no? Monopolar, 0. ¿Ya? Término dipolar, ¿no? Y aquí quiero que comiencen a trabajar, ¿sí? La integral de la densidad de carga por la posición de esa densidad de carga integrado para todas las cargas. ¿Ya? En mi aproximación de cargas puntuales, si la integral se vuelve en sumatoria, la densidad de carga se vuelve en carga, ¿sí? Y la posición en R sub I, ¿cierto? La posición de la carga I. Y entonces calculen el dipolo, ya el valor del dipolo, ¿sí? En azul y el valor del dipolo en verde, en cada caso, ¿no? Para los dos sistemas de referencia. ¿Ok? Pues trabajen, por favor. Tienen un par de minutos, ¿no? No es muy complicado, es muy rápido. Asuman que hacia arriba está el eje Z, ¿no? Para todos trabajar en el mismo sistema de referencia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué salió? Vamos caso de la izquierda. Dipolo en azul, ¿cuánto sale? Para la izquierda. 3Q por el vector D. Ya, 3Q por el vector D, ¿no es cierto? Es decir, DZ. Para el verde, Q por D y en Z. QD en Z. ya, QDZ. Ahí, bueno, este es verde, ¿no? Vamos con el otro. Sí. ¿Qué salió? ¿Cuánto vale en el azul? QD en Z igual. Y ahí en el verde. Me salió lo mismo. QDZ igual. Ya, QDZ y QDZ. ¿Qué les parece estos resultados? Fíjense, comparémonos, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Dice, el cambiar de sistema de referencia, ¿sí? Cambió el valor del dipolo. Sí, en este caso, ¿no? Acá, el cambiar del sistema de referencia dejó invariante el valor del dipolo. ¿Qué les parece ese problema? ¿Qué dirían ustedes de eso? ¿Qué, qué conclusiones podrían sacar de eso para fines prácticos? Si es invariante es porque existe una asimetría. Ya, si es invariante, ¿no es cierto? Es porque existe. Ok, bueno, una simetría. En este caso, a ver, déjenme pensarle cómo podríamos ver la simetría. Pero bueno, en este caso no sé, pero sí, ya, ok. ¿Qué más? Y que si la carga total es cero, el dipolo es independiente del sistema de referencia. Pero Ya, eso sí, esa también es una conclusión.
Para fines prácticos, ¿qué les diría eso? ¿Qué tal si, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo la aproximación de este cuerpo en una aproximación multipolar, ¿sí? Y uno de ustedes empieza a trabajar con el origen en la carga Q, el otro, ¿no es cierto?, con el origen en la mitad de los cuerpos y el otro con el origen en la carga 3Q, ¿sí? Y así cada uno, ¿no es cierto?, en el otro en el centro de masa, lo que sea. Si es que el dipolo varía con la aproximación, ¿no es cierto?, con el origen, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el cálculo del campo y del potencial? ¿Qué va a pasar? Van a depender del sistema de referencia. Van a depender. Y no se compensa, por ejemplo, digo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí este conector. Y digo, voy a poner, ¿no? En el un caso el punto es ese, ¿sí? Y en el otro caso el punto es este, ¿ya? Ese es el vector R, ¿no? En cada caso para los dos orígenes, ¿no? No se compensa eso porque la posición en R cambia y entonces el valor de la interacción es el mismo. ¿Qué dicen? ¿Se compensará o no se compensará? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que R es muy lejos, ¿no? Es decir, R está extremadamente lejos, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede traer a eso, por ejemplo? ¿Qué tal si yo digo, como ¿no es cierto? En la lejanía están tan lejos, ¿sí? Por ejemplo, no digo, están tan lejos, ¿sí? Estos vectores se salen de la pantalla que prácticamente son iguales, ¿ya? Ahí está. Sí, son iguales. Y entonces, ¿no es cierto? Los dos vectores están así súper lejos que prácticamente son iguales y por lo tanto yo calculo diferente interacción. Sí, el uno, ¿no es cierto? Viene calculado con este dipolo, ¿sí? De 3 veces el tamaño del otro dipolo. Y por lo tanto, en la misma posición, con el simple hecho de cambiar el sistema de referencia, cambia el valor del campo. Porque si cambia el valor del dipolo, cambia el campo. Recuerden, ¿no? El R está tan lejos que es prácticamente igual. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál aproximación es mejor? Y ahí viene la pregunta más o menos que me hacía su compañero, ¿no? Es decir, ¿cómo sé el origen? ¿Cómo determino el origen? ¿Qué hago con ese origen que tengo que hacer? ¿Cuál aproximación es mejor? ¿Qué me conviene más? ¿O qué tal, no es cierto? Si yo digo, para aumentar el tamaño de mi interacción y para que cuadren con mis datos, ¿sí? Voy a escoger, por ejemplo, mi dipolo aquí, ¿sí? Y mi origen acá, ¿ya? Entonces mi origen del sistema, ¿no es cierto? Está aquí, ¿sí? De manera que este de aquí, por ejemplo, está a una distancia 10D y este de aquí está a una distancia 11D. Y entonces el dipolo me ha aumentado, ¿no es cierto? Este dipolo ahora vale 32 QD en Z. ¿Ya? Y entonces tengo un dipolo como mucho más grande y ya con eso puedo manipular mis datos para que cuadre con mi resultado experimental. ¿Qué les parece eso? ¿Qué creen de eso? ¿Cómo comparo mis resultados si yo decidí trabajar acá, ¿no es cierto? Y mi compañero en el deber decidió trabajar acá, me sale diferentes valores. ¿Cómo comparo mis resultados? ¿Qué hago? ¿Qué les ocurre? ¿Qué dice Esteban? Chuta, no sé, profe, estaba pensando, estaba pensando en alguna manera de trabajar con, tratar de, no sé, en algún lado cambiarle el desplazamiento, o sea, el desplazamiento de, trabajar con los desplazamientos de los sistemas de referencia, pero de ahí no se me ocurre nada más. Ya. Entonces, ¿no? Este es un problema a considerar, ¿ya? Sí, entonces siempre se va a dar, ¿sí? Que si los términos anteriores son cero, por ejemplo, aquí el monopolo es cero, el siguiente término diferente de cero
es independiente del sistema de referencia. Sí, pero, ¿no es cierto? Una vez que encuentro un término diferente de cero, los siguientes dependen del sistema de referencia. Ya, entonces, si la carga es diferente de cero, ya, ¿no es cierto? El dipolo, el cuadrupolo, el octopolo, dependen de dónde, su valor depende de dónde coge el sistema de referencia. Y naturalmente que unos sistemas van a ser mejores que otros para determinar la aproximación. Sí, recuerden que esta es lejana, ¿no? Entonces, eso deben tener cuidado y considerarlo cuando hagan una aproximación. Por eso lo usual que es escoger el primer término no nulo. Sí, porque con el primer término no nulo, ese término siempre va a ser independiente de la posición. ¿Ya? Y el potencial y el campo que yo calcule va a ser independiente también del origen del sistema de referencia. Recuerden, ¿no es cierto? Que yo voy a escoger el origen en algún punto que represente al cuerpo, ¿no? Entonces, estos vectores de R más o menos van a ser iguales independientemente del, del punto donde esté estudiando, ¿ok? ¿Preguntas de esta primera parte? Sí, profe, a mí no me quedó claro a qué se refería de cómo escoger bien el sistema de referencia, o sea, cómo debería escoger yo, o cuáles son las implicaciones de que en serio varíe el tipo el dato de cambiar el sistema de referencia. Sí, usualmente debería escoger un punto representativo del cuerpo, ¿no? Sí, entonces no hay un punto, digamos, mejor que otro que me garantice que mis resultados van a ser los mejores, ¿sí? Pero obviamente hay un punto de lógica en el sentido de que digo, si cojo el centro de masa, ¿no es cierto? O si cojo el centro de carga, es decir, análogo al centro de masa, pero con las cargas en vez de con las masas, ¿sí? Yo puedo encontrar posiblemente un punto que represente al cuerpo, ¿no? Como masa puntual. Como esto usualmente tiene que ver con movimientos, lo que se suele coger, ¿no? Es el centro de masa, ¿ya? Y ahí cojo mi sistema de referencia y con eso calculo las interacciones. Pero ya cuando comienzo a tener términos, ¿no es cierto? Cojo varios términos de la representación. Estos valores, sí, hay que tener, bueno, cierto cuidado en su uso, ¿no? Porque como ven, puede variar de acuerdo a la posición, ¿sí? Ahora, si cojo todos, ¿ya? Si cojo todos los términos de la sumatoria, ¿cierto? Si me voy a esto, ¿no? Y cojo todos los términos, se va a volver a compensar, porque este es independiente, ¿no es cierto? La posición relativa entre la posición de la carga y la posición donde estoy calculando el campo, esta posición relativa es independiente del sistema de referencia, ¿sí? Y entonces cuando coja todos los términos, va a eliminarse esa dependencia, porque, ¿no es cierto? Se compensan entre sí, ¿ok? Ya, Sí, muchas gracias. ¿algo más? Bueno, vamos a irnos al siguiente eje. Vamos a irnos a este, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, la misma esfera del deber, justamente la misma esfera del deber, ¿no? Entonces, vamos a calcular los términos monopolares y dipolares de esta esfera, ¿sí? Con esta densidad de carga, lentísima la expresión ahorita, del coseno del ángulo teta, y entonces, ¿no es cierto?, vamos a hacer la aproximación lejana. ¿Ya? Como su compañera dijo, ¿no es cierto?, ustedes ya habrán integrado todo esto y habrán visto que el término monopolar es cero. Sí, habrán visto, ¿no?, que la carga total del cuerpo es cero, ¿no? Eso ya nos comentó y nos arruinó el ejercicio. Y entonces es cero. ¿Ya? ¿Por qué existe término dipolar? ¿Cómo así con el análisis podríamos ver que existe un término bipolar? Porque justo la densidad de carga cambia de signo en la parte inferior de la esfera y en la parte superior.
Ya, ¿no es cierto? Si es que Justamente consideramos por... los semienes del eje Z, entonces ahí se forma como un dipolo, ¿no? Pero en exteriores de lejos es como un dipolo. Ya, exacto, ¿no? Entonces acá tenemos carga positiva, por ejemplo, y acá abajo carga negativa, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo dos cargas, dos centros de carga separados, y aquí debería tener un dipolo, ¿sí? Y entonces desde la lejanía, ¿sí? Yo ya no, como no tengo carga neta, ya desde la lejanía lo que yo voy a ver, el término más importante de la aproximación va a ser el dipolar, ¿sí? Y entonces vamos a calcular el término dipolar, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Calculamos el término dipolar, entonces el dipolo eléctrico es esto, ¿no? Es la integral de la densidad de carga por la posición del densidad de carga integrado, bueno, sumado para todas las cargas, ¿no? Entonces, cojo un punto cualquiera de la densidad de carga, si recuerden, se encuentra solo sobre la superficie, y este es, ¿no es cierto? Este es la densidad de carga, ¿sí? Sigma por el coseno del ángulo teta, ¿sí? Y obviamente el R cuadrado sale del jacobiano del cambio de variable, y aquí está, ¿no? La densidad de carga y la posición R en coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Qué puedo decir del momento dipolar hasta ahí? ¿Qué por la simetría, qué esperaría? Que tenga dirección en el eje Z, ¿Ya por qué? porque la carga tanto negativa como positiva está justo distribuida de forma simétrica y el cambio se produce en el eje Z, o sea, el cambio de signo. Ya, ¿no? Es decir, la carga positiva y negativa se encuentran simétricamente dispuestos alrededor de este eje, ¿no? Es decir, sí, alrededor de este eje de aquí y para una carga, ¿cierto? Acá y otra carga acá, es decir, del mismo signo, o por ejemplo, si me fijo a las cargas de signo opuesto, para una carga acá abajo, signo negativo, hay una carga acá arriba de, mueve ese punto, de signo positivo igualita y opuesta. Sí, entonces, cuando me fijo en la simetría alrededor del eje Z, como hay simetría alrededor de este eje, esta sumatoria, las componentes ortogonales al eje Z de esta sumatoria deben desaparecer por simetría. Sí, porque para cualquier componente en una dirección, sí, hay una componente igual y opuesta en la dirección contraria. Para cualquier cosa que esté hacia acá, esta cosa, para cualquier cosa que esté, ¿no es cierto?, hacia acá, hay una igualita y opuesta que está hacia acá. Siempre, ¿sí? Siempre, ¿no? Y eso se ve por la simetría que existe alrededor del eje Z. Matemáticamente, ¿eso dónde se refleja? Por ejemplo, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿no? En el coseno de phi y en el seno de phi. ¿Sí? Ahí se refleja la simetría en X y en Y. ¿Ya? Es decir, la simetría en Z, ¿no? Y justamente cuando integro esto yo en phi, el coseno de phi, ¿no es cierto? Entre 0 y 2 pi es 0, a lo mismo que el seno de phi. Pero entonces por simetría yo ni siquiera debería tomarlos en cuenta estos y me quedaría simplemente este término, ¿no? Entonces, calculo por simetría eso, ¿ya? Y obviamente me va a quedar los dos términos, ¿no? Simétricos son 0, ¿ya? Coseno y seno integrado en phi. Y me queda nada más este término, ¿no? Que integrado me da esta cosa de aquí. ¿Ya? Y este es el dipolo. ¿Sí? Ese es el dipolo. Tomen en cuenta que ahí no puedo hablar de carga, ¿no es cierto? Aquí ya no voy a poder escribirle el dipolo como carga por una distancia característica, ¿sí? Ya no puedo escribirle así, ¿sí? Porque la carga neta de todo el cuerpo es 0, entonces no, es difícil de escribirle, ¿no? ¿Está claro? Entonces, este concepto ya de dipolo en este sentido, siempre tienen que tener lo que es ideal, ¿no? Este es el dipolo ideal y que simplemente representa que cuando tengo dos distribuciones de carga separadas, sí, va a aparecer una componente dipolar. ¿Ya? No necesariamente menos Q más Q, ¿no? Es simplemente con dos distribuciones de cargas separadas, lo más probable es que aparezca una dipolar, ¿ya? Y finalmente, el análisis matemático de la simetría me determinará si existe o no la componente dipolar. ¿Sí? Entonces no puedo ponerle como Q por D, ¿ya? Ahora, ya con el dipolo calculado, ¿no es cierto? Ya tenemos el monopolo cero, el dipolo,
Y entonces ya podemos calcular el campo en la zona lejana en el primer término de la aproximación, ¿no? Y de ahí nos vamos al campo. ¿Ok? ¿Algo? ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Nos vamos al campo y el campo resulta que tiene esta forma. ¿Sí? Esta es, ¿no es cierto?, la forma del campo. Y entonces, reemplazando el hecho de que el dipolo, ¿sí?, tenga este valor en la dirección Z, ¿sí? Y aprovechando, ¿no? Voy a poner el R donde estoy calculando el campo en coordenadas esféricas. ¿Sí? El R simplemente vale R, ¿no? En dirección radial, tengo esto de aquí. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Fíjense, el campo eléctrico en una posición R tiene una componente radial, ¿sí? Tal como se espera, ¿no?, que sea del campo eléctrico, pero también tiene una componente en teta. Eso quiere decir que si aquí está el dipolo, ¿sí?, tiene este dipolo, ¿no?, en este punto que se encuentra en la posición R, recuerden aquí es R, ¿sí?, tiene una componente radial, ¿ya? Y tiene una componente en teta. Y el campo eléctrico entonces ya no sale desde el dipolo, ¿sí? Ya no sale desde el dipolo, sino que tiene una dirección que no apunta hacia el dipolo o desde el dipolo, ¿sí? Y obviamente como depende del coseno y del seno, su magnitud va variando. Eso quiere decir que a la misma distancia, ¿no es cierto?, sobre todos estos puntos que se encuentran a la misma distancia, el módulo es diferente. Sí, ya no es, ¿no? Esta superficie ya no es una superficie equipotencial, ya una esfera ya no es una superficie equipotencial. De hecho, por eso es que no podemos aplicar aquí la ley de Gauss. ¿Sí? Profe, no me queda claro muy bien porque nos pedían calcular en el ejercicio todo el campo eléctrico alrededor de todo el espacio. Sin embargo, aquí hacemos primero una aproximación a la lejanía y también existe también la aproximación a la cercanía. ¿Y qué No, pasa no, en...? aquí estamos este no es el mismo ejercicio del deber, aquí estamos solamente en aproximación a la lejanía. Sí, Pero, ¿y si yo quiero calcular el campo eléctrico total, no me sirve entonces hacer este tipo de aproximaciones? Tendría bueno, que verá, buscar otro. podríamos, digamos, ¿no?, que si esta es mi esfera, vamos a hacer la esfera, si esta es mi esfera, ¿no es cierto? Yo puedo calcular, por ejemplo, el campo en esta zona, que es la zona cercana, digamos, ¿sí? O el campo, digamos, a partir de esta zona, acá, de acá hacia afuera, que es la zona lejana, ¿sí? Pero va a haber unos puntos, ¿no?, intermedios, que yo no los voy a poder calcular tomando un término o dos términos. Mi error va a ser demasiado grande. Sí, en cambio, ¿no? En un punto bien cercano al centro, sí, o bien alejado de la esfera, sí, en cualquiera de estos dos puntos, ¿no? O bien alejado de la esfera o bien cercano al centro, con un término, es decir, con el primer término, con el dipolar, voy a tener una buena aproximación. Ahora, en este caso en particular, vamos a demostrar más tarde o en la siguiente clase, el único término que existe de esto es el dipolo. ¿Sí? Y eso vamos a ver, ¿no?, que este cálculo, ¿sí?, es exacto. Es decir, perdón, este cálculo, ¿ya? Este campo que estoy calculando es exacto. Y no me sirve solamente en la lejanía, sino que para cualquier punto fuera de la esfera, ¿ya? Pero eso no es un resultado general, ¿no? En este punto, con esta distribución de carga, ¿sí?, se puede demostrar, utilizando armónicos esféricos, que el único término de la aproximación multipolar es el dipolo. ¿Ya? Y este solamente tiene una componente dipolar desde fuera. Sí, pero no es un caso, como le digo, general, ¿ya? Y Ok, entonces, estos cálculos sirven, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, yo justamente estoy en la zona lejana. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ustedes dicen, por decirles, tienen una antena, ¿ya? Una antena, ¿no? Entonces dicen, tengo una antena que está emitiendo radiación electromagnética, ¿ya? Y entonces, esta antena, ¿sí?, si le tomo en cuenta de forma detallada, digamos, el cálculo va a ser difícil. Pero yo qué puedo hacer aquí, digo, esto de aquí es un dipolo, ¿sí?, que está radiando, ¿ya?
Y es suficientemente bueno, ¿no es cierto? Porque aquí me sirve obviamente cuando yo estoy, digamos, esta es una antena de 10 metros, pero estoy calculando el campo, ¿no es cierto? En una zona que es de 10 kilómetros. Entonces, esto es una buena aproximación. Entonces, como físicos, sí, siempre tienen que buscar el hecho de aproximar las cosas cuando no se puede hacer un cálculo exacto. Porque cálculos exactos y analíticos son contados, digamos, son los típicos problemas del libro. Cuando vamos a la realidad no podemos hacer eso. Entonces tenemos que comenzar a aproximar las cosas, ¿no? Y encontrar el mejor modelo que me defina mi realidad, digamos, de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, si bien este cálculo solamente nos serviría para las zonas lejanas y no cuando estemos cerca o dentro de la esfera, en ciertos casos va a ser suficientemente bueno. ¿Ok? ¿Algo más? Ok, profe. Profe, creo que en el ejercicio el dipolo está en dirección contraria. Eh, Sería menos z hacia abajo, me parece. no, bueno, aquí está la integral, no, claro, déjame ver. Seno, coseno. Sí, hay un error en la evaluación de aquí, desde 0 a pi, y aparece un menos. Lo que pasa es que cuando hace el cambio de variable u igual al coseno, para que le quede una integral de u cubo, es básicamente usted hace, ¿no es cierto? Dice u igual al Ajá. coseno del ángulo teta, ¿sí? Entonces los límites que eran de 0 a pi en teta, ¿no es cierto? ¿Sí? En u ahora son de 1 a menos 1, ¿sí? Y con el cambio de variable, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Este menos le puedo modificar estos límites de menos 1 a 1 y vuelve a aparecer un signo más. Ya. Sí, eso Sí, más o menos en el detalle matemático, ¿ya? Ok, vamos con la siguiente parte, ¿no? Si calculamos el potencial, ¿sí? Nos va a dar esto, ¿no? P punto R sobre R cubo, ¿no? Donde P es una cantidad constante en el eje Z, ¿sí? Y que vale módulo P, y Z punto R me da esto, ¿no? Me da esta cosa de aquí, ¿ya? Entonces, igualo a esto, ¿sí? Igualo esto a, es decir, busco las superficies equipotenciales y me van a dar que las superficies equipotenciales son estas, ¿sí? Esto es, ¿no? Entonces, las superficies son equipotenciales son las cuales R cuadrado es igual a una constante por el coseno del ángulo teta. Esas son las superficies. ¿Sí? Y graficamos, ¿no es cierto? Entonces graficamos. ¿Sí? Aquí entonces estaría nuestro cascarón esférico, ¿sí? Aquí estaría el dipolo que representa, y aquí vienen las líneas de campo, ¿no? Entonces ahí quiero enfocarme un poquito, ¿sí? Entonces ahí están las líneas de campo, ¿ya? Ahí están las líneas de campo y ahí también están las líneas equipotenciales. Entonces, fíjense la forma que tienen las líneas equipotenciales, ¿ya? Son todas estas, ¿no es cierto?, que tienen esta forma como de infinitos. ¿Sí? Entonces, esas son las líneas equipotenciales y si ustedes se fijan, las líneas de campo eléctrico que son cerradas, ¿no es cierto?, sobre sí mismas, son ortogonales a las superficies equipotenciales. En cada punto que ustedes van a ver aquí, van a ver una ortogonalidad. ¿Ya? Sí. Y es más o menos como se grafica el campo magnético de la Tierra, ¿no? Que es exactamente de la misma forma, es dipolar. ¿Sí? Y entonces el cálculo de las equipotenciales, ¿no es cierto? La forma de las equipotenciales viene de esta figura. ¿Sí? Igualar, ¿no es cierto? El potencial a una constante y obviamente ahí la constante es cualquier cosa, ¿no es cierto? Y voy calculando las diferentes figuras. ¿Sí? Y como ven, las líneas de campo en una posición, ¿no es cierto? En una cierta posición, eh, no son, no son radiales, ¿no? Entonces, si graficamos, por ejemplo, y decimos, en esta posición de ahí, ¿sí? Se ve bien. Eh, sí, entonces, en esta posición de aquí, ¿no es cierto? La línea del campo eléctrico no es radial, ¿sí? Ahí claramente vemos, ¿no? El campo eléctrico tiene una dirección
que va hacia esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está? Que va hacia acá. Esa es la línea de campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si vamos a eso, ¿dónde vamos a la misma distancia? Ya voy a graficar una esfera aquí, es decir, una esfera que se encuentre a la misma distancia. ¿Ya? Ahí está la esfera. ¿En qué partes de la superficie la intensidad del campo eléctrico será mayor? ¿En qué punto de una superficie esférica, ¿no es cierto?, la intensidad del campo eléctrico será mayor? En módulo, ya sin importarme la dirección. ¿Qué dicen? ¿Quién me responde eso? Por ejemplo, ya digamos, voy a graficar diferentes puntos, ¿no? Este punto en este punto de aquí se ve, sí, ¿no es cierto? En ese punto de ahí, y en un punto intermedio, en un punto por acá, ya como son simétricos me da lo mismo, ¿no? Entonces, 1, 2 o 3. ¿Dónde es más intenso el campo? ¿Quién me dice y me da una justificación para eso según ese gráfico? A ver, Yolaus, usted tiene el micrófono y se nota que quiere hablar. Cuénteme. No, me voy a apagar. No, lo estoy pensando porque, a ver, lo que pasa es que depende del coseno del ángulo que nos azimutal, entonces pensaba que en cero, entonces el coseno se hace uno y tengo el valor doble del campo, pero vuelta, si lo hago a pi cuartos, el coseno y el seno los dos tienen un valor igual, entonces ahí sí estoy un poco, estaba haciendo cálculos. Ah, ok. Analicemos la figura, ¿ya? Yo, ah, Fíjense en las líneas de equipotenciales y de ahí respóndame la misma pregunta. donde están más pegadas, creería yo, bueno, donde exista una más variación al cambiar de línea potencial, más variación en la misma distancia, Ya, ¿y dónde existe más variación en la misma distancia? eh, cerca de la carga en la región 1. Ya, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos en esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, decimos en esta, por ejemplo, fijémonos aquí, hagámosle más chiquita la esfera para que le vean. ¿Sí? Ojalá que se logre ver, más o menos por ahí. Ya, entonces, ¿no? Fijémonos los puntos así mismo en la misma posición. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, en esta zona, sí, tengo esta variación de, ¿no es cierto? Tengo una línea equipotencial, tengo otra en esta distancia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando me voy a este punto? ¿Qué pasa con, fíjense en las mismas equipotenciales, ¿no es cierto? Que sería, o en una distancia semejante. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Y qué pasa en este punto de aquí? ¿O qué pasa en este punto de que nos acercamos más acá? ¿Sí? ¿Qué pasa con la distancia entre las líneas equipotenciales? ¿Qué dice? Y nos fijamos Se acá, hace ¿no es cierto? mayor. Son mayores, ¿verdad? Entonces, si me fijo en esta zona, por ejemplo, así, me fijo en este punto, por ejemplo, a lo largo de esta dirección, que es donde va el campo, hay más distancia entre esta y esta, ¿sí? De lo que hay entre tres equipotenciales en esta dirección aquí. ¿Sí? Aquí hay menos distancia, ¿ya? Acá hay más distancia entre las mismas tres equipotenciales, ¿no? Es decir, recuerden que estas son equipotenciales, por ejemplo, si esta vale 1, esta vale 2, esta vale 3, esta vale 4, así, ¿no? Son la misma variación por cada línea, ¿ya? Entonces aquí hay
aquí hay hay la misma variación y menos distancia, ¿sí? Y aquí las líneas se van alejando. Entonces, el campo a la misma distancia es más intenso cerca del eje Z, tal como estimó su primer compañero, ¿ya? Sí. Ok. Vamos. ¿Qué más? Preguntas. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué pasará, por ejemplo? Digamos que yo tengo esta, ¿ya? Por ejemplo, que yo tengo así. Ya, supongamos que yo tengo así, ¿ya? Entonces digo, tengo 4 cargas iguales así, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Con cargas más Q, más Q, menos Q, menos Q, por ejemplo. ¿Sí? Misma distancia, ¿no es cierto? Dámosle con otro color. Misma distancia. Hablemos de los diferentes componentes. ¿Existe monopolo? No. ¿Dipolo? Tampoco. ¿Qué dicen? ¿Existe dipolo? No. ¿Por qué no? Si es que nos ponemos en un sistema de coordenadas en el centro y se sumarían todas las cargas multiplicadas por su vector de posición, quedaría 0. Y como la primera componente del monopolo es 0, entonces el dipolo es independiente del sistema de referencia, entonces 0. Ya, muy bien. Sí. Eso también se puede ver así. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, ¿no es cierto? Este es un dipolo. Este es un dipolo. ¿Sí? Y este es el otro dipolo. Y obviamente el cuerpo viene, ¿no es cierto?, a la suma de 2 dipolos. Sí, es decir, agrupo, ¿no es cierto?, las cargas por separado. ¿Ya? Y digo entonces el dipolo total aquí, ¿sí? Es el dipolo 1 más el dipolo 2, que son iguales y opuestos, entonces el dipolo total es 0. ¿Sí? Y entonces este de aquí tendrá un momento dipolar 0. Tiene monopolo 0, dipolo 0, y por lo tanto a lo mejor tiene cuadrupolo, ¿no? O por ejemplo este. ¿Qué va a pasar con ese, por ejemplo? ¿Qué dice? ¿Tiene dipolo? No. ¿Qué? Por lo mismo, como son cargados puntuales, primero la carga total es 0. Entonces, simplemente es la multiplicación, el momento dipolar, la multiplicación de las cargas por el vector posición y no importa el sistema de coordenadas que tomemos. Entonces, justo se van a cancelar los dos momentos dipolares de menos Q a 2Q y el otro menos Q a 2Q. Ok, bueno, ¿no? Vamos bien, ¿ya? Entonces no tiene, ¿no es cierto? Dipolo igual 0, ¿ya? Igual este de aquí va a tener al igual que arriba, un momento cuadrupolar, ¿sí? Es un tensor, de manera general, ¿ya? Bueno, sí. Vamos a irnos a otro ejercicio. Este quiero que lo trabajen ustedes. Van a ser grupos de 2 y uno de 3 porque están 9. ¿Sí?
Van a ser grupos de 2 y uno de 3. Yo les formo los grupos y van a trabajar, ¿sí? Quiero que trabajen y den una solución a esto, ¿sí? Entonces, ¿no? Tienen un alambre con una densidad de carga que viene dada por esa cantidad. Ya, el alambre está en el eje Z, es centrado, ¿no? De manera que la mitad está arriba del eje Z, la otra mitad está abajo del eje Z. Ya está el alambre centrado en el eje Z, ¿no? Entonces van a calcular la carga del alambre, ¿sí? Y los dos primeros términos no nulos del desarrollo multipolar. Aunque el literal A está de más. Sí, entonces, déjame quitarle porque la carga ya sería un término. Ok, entonces ahí estamos, ¿no? Entonces van a calcular los dos primeros términos, que incluye la carga, obviamente, y van a calcular y graficar el campo en la aproximación. Y aquí viene la parte interesante, ¿sí? Van a calcular el campo eléctrico exacto, no en todo el espacio, sino solamente a lo largo del eje Z, y van a determinar qué distancia, ¿no es cierto? O a partir de qué distancia el error es menor al 5%. ¿Sí? ¿Cuántas L tengo que estar lejos para tener un error al 5% comparando el campo eléctrico a lo largo del eje Z, ¿sí? De la aproximación con los dos términos versus versus cómo es el campo eléctrico exacto. ¿Ok? Ese es su trabajo, ¿no? Para esta parte. ¿Ok? Entonces, les voy a armar en grupos de 2 y quiero que colaboren y trabajen. ¿Dónde están? Eh, ¿Cómo hacemos? 5. Y entonces, ahí sería, ¿no? Y a Raquel, que está sola, le vamos a mover acá. Entonces, por favor, júntense en esos grupos, ¿sí? Y quiero que trabajen en eso, ¿ya? Distribúyanse si es necesario el trabajo y necesito una respuesta en unos 10 minutos. Vayan, por favor, a los cuartos. Cualquier cosa me pregunta. Es que no sabíamos cuál era la integral para encontrar el tercer término, porque el primer término nos salió cero. ¿Cuál es salió cero, perdón? El monopolo, el primer término. Monopolo sale cero. Sí, la integral de la carga total era así. ¿El dipolo? El dipolo nos sale en 2L cuadrado lambda sub 0 sobre pi cuadrado sobre L cuadrado en... Ya, entonces dipolo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el grupo 2? Camila y Yolaus. Sí, en nuestro caso también concordamos en que la carga neta sale cero y que en el caso del dipolo, igual calculamos el dipolo y estamos calculando la parte dipolar del potencial. Ya, a ver, ¿me puede describir cómo es tu sistema? Claro. O sea, ¿se refiere a que le escriba cómo está la carga o algo así? Sí, exacto, ¿cómo está la carga? Porque si no, a ver si estamos hablando de lo mismo. Ah, ya. En este caso, como la carga depende del seno del ángulo, entonces, de Z, perdón.
Entonces, al momento de integrar esos valores dentro de menos L medio hasta L medio sale cero. Entonces, por lo tanto, el momento monopolar, la potencia de monopolo sale nulo. En el caso del dipolo no salía nulo. Ya calculamos el dipolo y me sale 2 lambda sub 0 L cuadrado sobre pi cuadrado en dirección z. Y con eso ya Ya. podemos obtener el potencial y el campo. Ok, ¿qué pasa ahora con el siguiente término? Entonces, ¿qué me dice el grupo 3? ¿Qué pasa ahora con el siguiente término? Porque dice, los dos compañeros suyos, ¿no es cierto?, tienen momento monopolar y dipolar, monopolar cero, dipolar diferente de cero. ¿Qué obtuvieron ustedes y qué pasa con el siguiente término diferente de cero? O sea, obtuvimos lo mismo. Monopolar cero y dipolar el mismo valor. Con el siguiente aún no hemos hecho los cálculos para calcular el cuadrupolo. Ya. Ok. Entonces, vamos con el siguiente término, ¿ya? Sucede que nosotros estamos haciendo esta aproximación, ¿sí? Estamos aproximando esta serie, ¿no es cierto? Ya, esta, ya, esta sumatoria, ¿sí? Estamos aproximando esta sumatoria como un dipolo, ¿no es cierto? Donde todos estos dos términos es X, ¿sí? Entonces yo en el desarrollo solamente he cogido este término, justamente el 1 más X, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde he tomado solamente este primer término de aquí, prácticamente, que es el que se tomó para este desarrollo de acá. ¿Sí? Y este entonces es una aproximación de orden 0, esto es una aproximación de orden 1, donde solamente se está tomando los términos de R' sobre R. Entonces ustedes van a proceder de la siguiente forma, para lo que falta del ejercicio, ¿ya? Van a coger los términos de orden R cuadrado, es decir, teniendo esta aproximación, ¿ya? Van a calcular, eh, ¿no es cierto? Esto, ¿ya? Entonces, teniendo esto, ¿sí? Van a calcular, entonces ustedes, ¿no es cierto? Tienen esta cosa de aquí, y esto dice que es, caramba, esta cosa esto es 1 más, ¿no? ¿Más qué es? Más R, más R' sobre R cuadrado, ¿sí? Menos el doble producto de R' sobre R por R. Y así es, ¿no? 2R' sobre R por coseno de alfa. Por, ¿no es cierto? El coseno del ángulo entre los dos. Ya. Entonces ustedes van a aproximar estos dos, ¿no es cierto? Van a decir, esto es su X, ¿ya? Y van a coger los términos siguientes, ¿sí? Entonces van a aproximar, ¿no es cierto? 1 más de X cuadrado sobre 2. Y de aquí van a quedarse con los términos de orden 1, que ya calculé, ¿no es cierto? Y eso ya les presenté, con los términos de orden R' sobre R, que también ya están calculados, y con el término siguiente, R' sobre R cuadrado, ¿ya? Y lo que le sale aquí es el término cuadrupolar. Sí, todo eso van a reemplazar, ¿ya? Van a reemplazar
obviamente en esta ecuación, ¿no es cierto? En la ecuación, digamos, en esta, ¿dónde está? En la ecuación del potencial, ¿sí? Y van a encontrar naturalmente, perdón, sería acá, ¿no es cierto? En la ecuación del potencial, ¿no es cierto? Que sería esta, ¿sí? Reemplazan aquí en la ecuación del potencial y encuentran el siguiente término que se llama el cuadrupolar. Van a encontrar una expresión con unas integrales medias complejas y grandes, ¿ya? ¿Sí? Y aplican eso, esa expresión general que van a encontrar, aplican al caso particular este que estamos estudiando. Y así van a encontrar el siguiente término que se llama el cuadrupolo. ¿Ok? Entonces, parte de su trabajo que tienen ahorita es encontrar este término. ¿Por qué se vuelve acá? Encontrar este término, ¿sí? El término subsiguiente, el que se llama cuadrupolo. Entonces van a encontrar una integral, ¿no es cierto?, de un montón de cosas aquí. No sé si puedan sacar alguna constante, les va a quedar una integral grande porque es difícil simplificar. ¿Sí? Entonces ustedes simplemente aproximan esto al término r cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Al término r cuadrado, x cuadrado sobre 2, y cogen todos los términos r cuadrado que existan. Agrupan en un solo término. Todos los términos cubos y lo que sea que existan desprecian, solamente cogen este. Y este es el que van a reemplazar en la ecuación del potencial y calcular el término cuadrupolar, que es el que les está faltando. ¿Ok? Ese es su trabajo para el resto de tiempo que les falta. Y al final de la clase, por grupo suben la respuesta. Sí, o bueno, o uno del grupo ya, porque no tengo claros de estos grupos. Un representante del grupo sube, o todos si quieren, me da igual, ¿sí? Pero si sube uno solo, me suben con el nombre de todos, y si sube todos, pues igual me ponen el nombre del grupo, ¿no? Ok, listos, entonces, trabajen. Profe, una pregunta. ¿Por qué el tercer término es un vector y los otros dos primeros son escalares? Porque no, aquí hay un... Ah, no, es que no hay un vector. Sí, es así. Aquí le iba a poner aquí R' por R. Es de este producto punto. Sí, Ya, ok. es el Gracias. coseno de alfa, entonces por ya me confundí. Acá no está, ¿no es cierto? Acá está. Sí, eso. Ok, listo. Gracias. Sí, les recuerdo que hay grupos que todavía no tienen la reunión conmigo acerca del proyecto. No se olviden de hacer eso, ¿no? Entonces nos vemos el día viernes, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego.